Buenas tardes, seguidores del Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca. Abrimos semana a nivel de entrevistas aquí en el plató, en los encuentros digitales, y lo hacemos tal y como la cerrábamos en la anterior. Sabe que teníamos por medio pues una cita muy importante de la que venimos mucho tiempo hablando, esas primarias en el Partido Socialista Obrero Español, y al fin llegó la jornada, ese 21 de mayo esperado por muchísima gente, y los resultados de esa noche, que para algunos supusieron una sorpresa, pero no seguro, para quien hoy está aquí junto a nosotros con el objetivo de valorar lo que allí pasó. Evidentemente, sobradamente conocido ya por todos, esa victoria muy clara y muy contundente de Pedro Sánchez, que de nuevo regresa a la Secretaría General de la que había salido apenas 7 u 8 meses atrás, después de aquel Comité Federal del 1 de octubre. Ganó a nivel federal, ganó en Castilla-La Mancha y ganó en la provincia de Albacete. Y concretamente, dando datos, 1.393 votos aquí en el territorio albaceteño dieron la victoria a Pedro Sánchez frente a los 1.170 que apostaron por Susana Díaz y los 116 que optaron por esa tercera opción de Patxi López. En representación de esa plataforma, en apoyo a Pedro Sánchez, que lleva muchos meses funcionando, primero exigiendo aquellas primarias y el Congreso ya, y después apostando por que regresase esa figura del último secretario general, nos acompaña Francho Tierraseca para valorar todo lo sucedido y poner la vista ya en lo que queda. Decían que al día siguiente unidad, ya no es el día siguiente, es el día siguiente del siguiente. Francho, buenas tardes. Hola, buenas tardes. No sé si la unidad se deja entrever a día de hoy. De momento, si hay ciertos movimientos que llevan a pensar que es posible. Hombre, la unidad no se incorpora en un discurso. Yo creo que la unidad se construye y se tiene que hacer y se tiene que visualizar. Y además la unidad, yo personalmente no creo que sea simplemente una intención, sino que es una obligación dentro del Partido Socialista, y además ante unos resultados el domingo pasado, yo diría que contundentes, en todo el territorio nacional, pero en la provincia de Albacete, con más de la mitad de la militancia apoyando a Pedro Sánchez, es un resultado indiscutible y por lo tanto la unidad hay que practicarla, por parte de quienes hemos ganado y por parte de quienes han perdido. Comentábamos hace unos días, cuando venía por aquí Cristina Narbona, una frase que me había llamado mucho la atención y que precisamente pronunciaba uno de los seguidores que se había manifestado claramente en esa candidatura de Susana Díaz, Eduardo Madina, que además, entrando esa tarde del domingo en la sede de Ferraz, volvía a reiterar que esperaba que ella fuese la ganadora. Cuando le preguntaban qué iba a pasar con el PSOE, él decía que dependía el futuro del PSOE de cómo se comportase quien perdiese las primarias. Esta frase en sí ya es fuerte, porque el hecho de que el futuro de un partido dependa de la actitud del que pierda, no sé hasta qué punto dice algo favorable del funcionamiento interno. Pero, dicho sea de paso, ¿qué supone ahora esa actitud de quienes han perdido para que esa unidad sea más o menos complicada? Yo creo que todo el Partido Socialista lo que tiene que tener claro es que el futuro del PSOE depende de sus militantes. Es decir, eso es el principio fundamental del Partido Socialista. Lo que decidan los militantes será lo que sea el futuro del PSOE, no lo que decían 4 o 5 movimientos, ¿no? Y en todo caso, pues sí, además se han lanzado mensajes por parte de algunos dirigentes del PSOE durante estos últimos días, según el cual no jugábamos el ser o el no ser de España, el ser o el no ser del partido, del futuro del Partido Socialista. Los militantes se han pronunciado. Yo creo que tanto la militancia como la mayoría de los dirigentes son lo suficientemente responsables como para saber lo que nos jugábamos, pero es cierto que al final hemos decidido los militantes, y además los militantes que hemos apoyado un candidato que ha empezado todo este recorrido desde cero, porque habrá que recordar que a partir del 1 de octubre ya ni era diputado, ni era secretario general, ni tenía ningún cargo, pero lo más impresionante de este movimiento es que nació desde la base, desde la militancia. Es decir, los dirigentes no han organizado una plataforma, sino los propios militantes hemos querido autoorganizarnos, apoyar y aupar a un candidato que ahora mismo es el secretario general del PSOE. Francho, en aquella ocasión en la que también Pedro Sánchez fue elegido por la militancia secretario general, se dio una diferencia muy evidente, y era que en aquel momento los varones, como se suele decir, le arroparon y le ayudaron a lograr esa secretaría general.
Muchos le han criticado, sobre todo desde las filas de la candidatura de Susana Díaz, que todas esas personas le habían dado la espalda para mirar ahora y apoyar a Susana, que se había quedado solo. Y en ese mar a contracorriente llega el 21 de mayo y gana con mucha solvencia. Ganar en estas circunstancias, sin ese respaldo de aquellos varones, ¿le hace más fuerte ahora? ¿Le hace no deberle lo que ha conseguido a nadie más que a la militancia? Yo creo que mucho más fuerte de lo que estaba anteriormente. Y además hay que reflexionar sobre el cambio de escenario político en el que nos encontramos. Es decir, la sociedad ha cambiado, los militantes del PSOE también han cambiado, ya no nos sirven las consignas de algunos dirigentes y por lo tanto la militancia se ha sentido, sobre todo en todo este debate de las primarias, libres para decidir por ellos mismos a quién tenían que votar. Y además se notaba en nuestros actos, en las conversaciones con los militantes, que ese aire de libertad y ese aire de no deberle nada a nadie se ha impuesto y yo creo que ha sido la clave de este resultado. En aras de esa libertad de la que me habla, me gustaría ir un poco al análisis más profundo de un detalle que me parece importante, y es la diferencia que ha habido entre ese número que se produjo en la recogida de avales y lo que ha pasado después con las votaciones. A priori puede ser una anécdota, pero creo que hay una reflexión importante, porque casi en ningún territorio, incluso en Andalucía, el número de personas que avalaron a Susana Díaz no ha sido refrendado después en las votaciones, y por el contrario, tanto la candidatura de Patxi López como la de Pedro Sánchez fundamentalmente han superado ese número de avales. ¿Qué subyace a un gesto como este que creo dice bastante del proceso? Sí, además esos resultados o esa comparación la podemos observar tanto a nivel nacional, a nivel de todas las regiones y sobre todo a nivel de Albacete, la provincia de Albacete. La plataforma de apoyo a Pedro Sánchez fuimos los primeros que queríamos hablar de transparencia, porque incluso la gestora dijo que no iban a ofrecer datos territorializados, es decir, datos por provincias o por comunidades autónomas, sino solamente datos de avales de todo el Estado, ¿no? Y sin embargo nosotros sí quisimos ofrecer, y además yo lo dije personalmente, todos los avales o los pliegos de avales los tenía que firmar yo, por lo tanto los podía contabilizar, y hicimos público que la plataforma de Pedro Sánchez había recibido 1.250 avales. Fueron los primeros que nos pronunciamos. Otras plataformas dijeron que no querían dar datos y algunos quisieron en un momento determinado jugar a una guerra de cifras de avales, sobre todo para mostrar más músculo o que tenían más apoyo. Y incluso todos vimos... recordamos que desde la candidatura de Susana Díaz, en un primer momento incluso se acusó de que se habían inflado las cifras, sí, y de que podía haber ahí pues datos inciertos con respecto a los que había recogido Pedro Sánchez, y finalmente han sido más personas incluso de los avales presentados las que lo han apoyado. ¿Qué hay detrás de esto? Pues hay sobre todo una guerra de cifras, hay el deseo de controlar o de dar la imagen de que antes incluso de votar se tiene ya ganado prácticamente las primarias, pero al final la voz de la militancia, voto a voto, el voto secreto y libre, pues hemos visto que no se corresponde con los avales. Por eso mismo, desde la plataforma de Pedro Sánchez, lo que hemos propuesto es un sistema a doble vueltas, en la que la primera vuelta se presenta a todos aquellos candidatos que quieran y en la segunda solamente se mantienen los dos más votados en la primera vuelta. Por lo tanto, ahí eliminaríamos esos juegos de cifras, esa guerra de cifras de los avales, que al fin y al cabo lo único que intentan hacer es influir en la militancia, dando ya por hecho el resultado de una votación que nos ha producido. Quizás se puede apreciar incluso que ha podido haber miedo en ciertas personas a la hora de que si les han pedido determinado apoyo, pues negárselo, aunque evidentemente luego se haya plasmado otra cosa a la hora de votar. Sí, así es, porque al final la grandeza del sufragio universal es que el voto es individual, pero sobre todo es secreto. Y por lo tanto los avales no son secretos, sino incluso hay que firmarlos, hay que firmar el aval personalmente, y evidentemente no es lo mismo firmar o hacer público el apoyo a una candidatura a nivel prácticamente del 100% del censo, ¿no? No estamos hablando de personalidades concretas, pero la grandeza del sufragio universal es el voto secreto y el voto libre, y por eso mismo no se corresponden la cantidad de avales precisamente luego con los votos que recibe cada candidato.
Francho, en el año 2007 fue cuando ganó Manuel Pérez Castel las elecciones locales como alcalde. Esa noche recuerdo ir a la sede del PSOE a trabajar y ver una auténtica fiesta. Después, unos meses después, 2008, se vivía de nuevo algo parecido con esa victoria en las generales de Zapatero, pero desde entonces hasta el pasado domingo, y son casi más de 8 años, no había apreciado el ambiente que se palpaba una vez ponías el pie ahí en la Casa del Pueblo de la calle Pedro Coca desde hacía mucho tiempo. ¿Qué se vivió? ¿Cómo pasasteis ese día y sobre todo esa noche? ¿Qué sensación fue la que una vez se supieron ya los datos definitivos, pues sobrevoló la sede socialista? Sí, pues es cierto. La noche del 22 de mayo había una alegría ya no contenida, porque los resultados eran contundentes y claros. Y es verdad que muchos militantes se nos acercaba diciéndonos gracias por habernos devuelto la ilusión. Hacía muchos años que no veníamos con esas ganas a la Casa del Pueblo, pero ese ambiente ya se reflejaba en los actos durante la campaña informativa de las primarias. En todos y cada uno de nuestros actos, mirar a la cara a los militantes y a las militantes, a personas que llevaban militando más de 30 y 40 años, y ver cómo se reflejaba la ilusión, la alegría, las ganas de debatir, las ganas de hablar del Partido Socialista, del futuro de la izquierda. Y evidentemente en la noche del 21 de mayo, en la noche de este pasado domingo, esa alegría ya no era contenida, sino que era una alegría que certificaba que un nuevo tiempo se abre para el PSOE, que es en el que nos tenemos que poner manos a la obra, y ya nos pusimos directamente en la noche del pasado domingo. A nivel de plataforma, Francho, ¿cómo ha sido de complicado el trabajo durante esta campaña y también el día a día? Imagino que habrá habido momentos duros, incluso allí había militantes ese domingo que me decían ha sido muy difícil, incluso lo hemos pasado mal. ¿Cómo lo habéis vivido? Pues lo hemos vivido con ganas, con ilusión, con esperanza, con mucha esperanza de poder abrir una nueva etapa en el Partido Socialista. Y es verdad que quizás a nivel público pues parece que esta campaña se inició hace apenas un mes, pero llevamos más de 7 meses y además no son 7 meses en soledad, sino que ha habido mucha movilización. La gente de forma espontánea se ha acercado a animarnos y a echarnos una mano en todo lo que pudieran, pero desde el 1 de octubre ya con un ex secretario general, con un ex diputado porque ya había dimitido, Pedro Sánchez dio el primer acto que hacía públicamente desde el 1 de octubre, que fue en la localidad valenciana de Chirivella. Allí nos acercamos a algunos militantes de Albacete. Fue un acto improvisado en el que apenas había 4 taburetes para los diputados y para Pedro Sánchez, y a partir de ese día se empezó a vivir una campaña, yo creo que con muchas ganas, con mucha ilusión y sumando, sobre todo sumando cada vez más gente que se acercaba, más militantes que decían quiero colaborar, decidme cómo. Y esa es la grandeza de este movimiento, unas plataformas que nacen con unas cuantas personas, pero que de pronto, de forma espontánea, nos encontramos con una cantidad de voluntarios impresionante. En la primera reunión que tuvimos en la provincia de Albacete, acudieron representantes de prácticamente todas las agrupaciones de la provincia, constituimos la plataforma, apenas 3 días después la hicimos pública, en la famosa foto de la escalera del Ateneo, y además pues hay gestos que son dignos de reconocer. Nos pusimos en contacto con Pedro Sánchez y apenas en 24 horas nos dijo dentro de 4 días estoy en Albacete. Y lo cumplió, vino a Albacete, hicimos un gran acto en Albacete y cada vez la plataforma fue sumando y sumando más militantes hasta llegar a un resultado pues, digno de un líder como Pedro Sánchez obtuvo el pasado domingo en Albacete, en la provincia. Además de a Pedro Sánchez hemos podido ver muchas otras personas de peso que han venido arropando este proyecto, esta candidatura.
y detrás de lo cual me imagino que hay un trabajo también importante desde la plataforma. No sé hasta qué punto pues, ha sido fácil coordinar que pudiesen estar aquí gente que está mano con mano y hombro con hombro trabajando con Pedro Sánchez. Hemos visto a Adriana Lastra, hemos visto a la propia Cristina Narbona, a Josep Borrell con este libro que venía a presentar, además casi de manera fugaz, viniendo de Sevilla a Albacete, pasando por Madrid, y a una hora un poco atípica, pero aquí estuvo. Detrás de todo esto, ¿cómo ha sido lo de cuadrar agendas y sobre todo, qué respuesta han encontrado en todos aquellos a quienes han ofrecido traer aquí hasta Albacete ese mensaje de renovación socialista? Sí, bueno, la verdad es que desde la plataforma Albacete sí que tenemos que reconocer que tenemos que agradecer, porque el equipo de Pedro Sánchez y el propio Pedro Sánchez nos ha tratado muy bien, sobre todo en decir, bueno, pedidnos qué personas queréis que vaya a Albacete a realizar un acto. Y hay que tener en cuenta que aparte del propio Pedro Sánchez han estado aquí los dos coordinadores de su campaña a nivel nacional, Adriana Lastra, pero también José Luis Ábalos estuvo en un acto en Almansa. Hemos tenido también anteriormente a O'Donnell Orza, a Zaida Cantera, también vino Andrés Perelló, a Elche de la Sierra. Adriana Lastra ha estado en 2 ocasiones en la provincia de Albacete en apenas semana y media, en Albacete ciudad y en Elche de la Sierra. Hemos tenido la presencia también de Josep Borrell, en unas horas además atípicas. A cualquiera que se les diga que se va a presentar un libro de Josep Borrell a las 2:30 del mediodía y que a las 4 tiene que coger un tren, y sin embargo los militantes han respondido y han acudido a ese acto y hemos aguantado en unas horas atípicas charlar, debatir sobre los proyectos de futuro. Estuvo Cristina Narbona también, y lo que sí quería resaltar es que aparte de que son grandes personalidades en la política nacional, todos los actos han estado abarrotados. Es decir, los militantes y las militantes de Albacete llevaban mucho tiempo sin debatir, sin oír mensajes que no eran mensajes estereotipados, clásicos del partido, sino que hablamos de política, hablamos de medio ambiente, hablamos de economía, hablábamos de cómo tenía que funcionar el partido en el futuro, y hablamos sobre todo de esperanza y de ilusión de que el Partido Socialista se situara de nuevo en el sitio que nunca debió perder, que es la izquierda de este país, una izquierda real, moderna, que al final tiene los pies en el suelo, pero una izquierda que es autónoma y que no nos parecemos en nada a la derecha. Pues ese mensaje es lo que ha hecho que los actos se llenen de militantes, pero sobre todo militantes que iban con una sonrisa a los actos. No era un acto forzado, iban libremente, pero sobre todo iban esperanzados e ilusionados. ¿Qué va a pasar ahora con esos 140 afiliados que en el caso de Albacete se quedaron ahí en ese limbo, a la espera de poder participar en el proceso de primaria sin que finalmente haya podido ser así? Pues nosotros desde el principio, en la plataforma de Pedro Sánchez, lo que sabíamos y lo que consideramos es que esas personas son militantes del Partido Socialista. Es decir, aquí no hay militantes de primera o de segunda, no puede haber una puerta por la que pueden entrar ciertas personas y otros ciudadanos que quieran integrar las filas del Partido Socialista no pueden hacerlo. Hemos querido también ser escrupulosos en todos los pasos que se daban, en los recursos, en las reclamaciones, porque al fin y al cabo sabemos que les tienen que dar la razón. Todas esas afiliaciones se hicieron en forma, es decir, se presentaron la ficha de afiliación en las agrupaciones locales. Incluso las ejecutivas les dieron el visto bueno. Y las ejecutivas, cuando hablo de ejecutivos, hablo que los propios dirigentes del Partido Socialista en esa localidad los conocen personalmente y dijeron que no tenían ninguna objeción a que integraran el Partido Socialista. Y sin embargo, desde instancias mucho más lejanas, como la Secretaría de Organización Regional y desde la propia gestora, decían que no podían ser militantes del Partido Socialista. Nosotros no podemos entender cómo una organización política, que es una organización que su objetivo último es la relación directa con los ciudadanos, impidan o quieran cerrar las puertas para que no venga demasiada gente aquí a opinar y a votar. Entonces nuestra mentalidad es absolutamente distinta. Nosotros queremos abrir las casas del pueblo, no solo al debate, sino que cuanto más seamos, mucho mejor. Cuanto más plurales, también mejor.
y cuanto más ciudadanos estén en el Partido Socialista echando una mano, trabajando, convenciendo y elaborando un proyecto para todo el país, pues apostamos por eso directamente. Por lo tanto, esperemos que a esas personas que han tenido mucha paciencia, han tenido mucho aguante, porque han sido muchos los meses en los cuales el silencio de los dirigentes ha sido la respuesta que han tenido, no les han contestado ni tan siquiera, y a partir de ahora pues se abre la puerta, y se tiene que abrir la puerta del Partido Socialista a todas aquellas personas que quieran trabajar, echar una mano y colaborar en la elaboración de un gran proyecto para España. Francho, el domingo le escuchábamos decir en la sede a los periodistas que allí acudíamos, al margen de esa unidad y de la mano además precisamente de ese concepto, que al día siguiente se empezaba a trabajar por este nuevo PSOE que decía nacía ahí, que tenía el objetivo de ser un proyecto de izquierdas coherente y claro, que sea la alternativa verdadera al Partido Popular, y que había que comenzar ya a trabajar mirando también al entorno más cercano, al Albacete, a la provincia, a la ciudad. En este sentido, ¿cuál va a ser la hoja de ruta a seguir y el calendario más o menos de trabajo que desean poner en marcha? Es verdad que el calendario, por lo menos de aquí al verano, está muy condensado. Hemos tenido pues, el pasado domingo las primarias para elegir al secretario general. Bueno, desde mañana mismo hasta el sábado, todas las agrupaciones locales se tienen que reunir para debatir las enmiendas del documento político, porque hasta ahora solamente hemos elegido a Pedro Sánchez como secretario general, pero ahora queda elaborar el proyecto político que presentará el Partido Socialista a la sociedad. Y por lo tanto tenemos que debatir las enmiendas de ese proyecto político, tenemos que elegir delegados para el Congreso Federal, que se celebrará los días 16, 17 y 18 de junio. En esa fase habremos terminado ya con la configuración del nuevo PSOE a nivel nacional, y a partir de ahí pues iremos descendiendo a lo regional, es decir, el Congreso Regional se celebrará durante el mes de julio. Ahí se elegirá de nuevo al secretario general regional, al equipo de dirección regional y al documento político que presentamos en Castilla-La Mancha. A continuación tendremos el provincial, que presumiblemente será en el mes de septiembre, y a continuación en todas y cada una de las agrupaciones locales. Por lo tanto, el calendario todavía es largo y además iremos descendiendo hasta la localidad. Yo el otro día, el domingo por la noche, realizaba unas declaraciones en que no nos podemos quedar en el proyecto nacional que presentemos en el mes de junio, ¿no? Yo creo que el Partido Socialista, el nuevo PSOE, tiene que presentar un proyecto para toda España, pero también tiene que tener un proyecto claro y renovado para Castilla-La Mancha, para la provincia de Albacete y sobre todo para la ciudad de Albacete. Creemos que lo necesita y creemos que las personas de izquierda, progresistas, lo están esperando. ¿Y creen que hay gente dispuesta ahora mismo a tirar de ese proyecto, ¿no? De esa alternativa también dentro del PSOE? Hay muchísima gente dentro y gente que quiere acercarse al PSOE para colaborar también en ello. Es decir, el movimiento político no se puede quedar encerrado en un despacho de un partido, ¿no? Tiene que fluir y tiene que abrirse a la sociedad para que los movimientos sociales, todos los colectivos dinámicos de la ciudad tienen que participar en la elaboración de ese proyecto. Tenemos que escuchar a todo el mundo, pero sobre todo tenemos que trabajar juntos. Y esa es la clave al final, de que un proyecto se sienta como propio, no solamente para los miembros del Partido Socialista, sino para una mayoría de la sociedad. Ha señalado ese proceso que, mirando al Congreso del próximo mes de junio, pues va a tener ahí una cita importante. Hay que decidir y delimitar ese proyecto político, como bien ha asegurado, y el tema de los delegados es importante. En este sentido, ¿cuál sería la fórmula ideal para que la candidatura que ha resultado ganadora pueda trabajar con unas ciertas garantías sobre esa idea que es la que ha transmitido a esos militantes que le han prestado su apoyo en las votaciones? Este domingo pasado, el 21 de mayo, sucedió algo que no se va a volver a repetir, y es que cada una de los militantes del Partido Socialista se pronunciaron. Porque en la elección de delegados es verdad que ahora pues empezamos a elegir a personas que representan agrupaciones y personas que representan a la provincia de Albacete en el Congreso Federal, pero ya no es una elección de militante a militante. Por lo tanto, yo creo que es fundamental respetar, en este caso, el veredicto de las urnas, el veredicto del sufragio universal para los militantes del PSOE. Se pronunciaron este domingo
y por lo tanto lo normal es que en la representación de delegados al Congreso Federal, que es donde debemos debatir el documento político y las enmiendas que se presentan a un documento que pretende ser precisamente el proyecto que tiene el Partido Socialista para España, tiene que respetar escrupulosamente los resultados del sufragio universal manifestado este pasado domingo. Es decir, que sea proporcional a lo que se votó. Hay algunas comunidades que ya se han mostrado de acuerdo con esa propuesta. La primera era precisamente Asturias. Recordamos que Javier Fernández ha sido el que ha encabezado la gestora. No sé si esto puede servir de gesto de precedente para otros territorios, pero ¿qué otra posibilidad cabría? Lo lógico a priori es pensar eso, que sería lo más justo, pero ni siquiera nos podemos preguntar por qué existen otras opciones que no sean la de la pura representatividad de lo votado. Sí, es verdad que en Asturias ha sentado un precedente, y además tengo que decir que el acuerdo al que se ha llegado en el Principado de Asturias se ha extendido, por lo menos a nivel informativo a toda España, es decir, muchos militantes sabemos cuál es el acuerdo al que ha llegado en Asturias, ha calado en muchos territorios y por lo tanto también ha sido uno de los hechos demostrables del equipo de Pedro Sánchez el intentar trabajar por esa unidad, cuando hay muchas personas que dicen que no creen que se pueda conseguir la unidad dentro del PSOE después del debate que ha habido en las primarias. Es cierto que el primer gesto que ha hecho el equipo de Pedro Sánchez es decir, vamos a intentar elaborar candidaturas conjuntas que reflejen los resultados del pasado domingo, y esa es la mejor forma de demostrar que trabajamos por la unidad y por lo tanto el PSOE sigue siendo solo uno, en el que se integran todas las personas que lo integran, ¿no? En este caso, pues ese gesto lo vamos a seguir haciendo así, y es verdad que en algunas localidades no es fácil, evidentemente, porque allí pues a nivel político el debate ha sido pues mucho más profundo, ha habido muchas más divergencias, pero yo creo que en momentos como los actuales, en los cuales se habla mucho de unidad, tenemos que ser los primeros en demostrar que sí queremos esa unidad y sí queremos que una vez terminadas las primarias exista un solo PSOE, porque estoy convencido de que este domingo pasado quien triunfó fue el PSOE como tal, aparte de elegir a Pedro Sánchez como secretario general, pero ahora tenemos que seguir caminando de la misma forma, respetando el sufragio universal. Las urnas han sido claras y contundentes, pero en el trabajo diario tenemos que caminar todos conjuntamente. Ha hablado de ese gesto cierto que puso en marcha esa misma noche Pedro Sánchez y su equipo con esa manifestación pública que hizo ante los medios. Hubo otros y ha habido otros a lo largo de estos días también importantes, desde esa primera intervención pública también de Patxi López mostrando pues su disposición al nuevo secretario general, hasta esa cierta forma en la que tuvo también Susana Díaz de felicitarle sin nombrarle directamente, aunque posteriormente ya en el día de ayer sí lo hizo y se puso también a disposición de lo que pueda ser necesario, hasta esa dimisión de Antonio Hernando como portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso, y hasta esta dimisión o abandono de la militancia que ha protagonizado en las últimas horas Corcuera. Se ha hablado sobre todo de este último hecho como si fuese pues, una especie de revolución o de una forma de mostrar cierta indignación a lo sucedido en esas primarias. Pero ¿hasta qué punto estos gestos contribuyen, y especialmente este último, a que sí que pueda ser posible al menos cierto ambiente de unidad ahora mismo en el seno del PSOE? Hombre, yo creo que contribuyen. Bueno, hay personas y hay muchos militantes que siguen reconociendo el papel jugado por dirigentes históricos de este partido, ¿no? Hablamos de Felipe González, hablamos de Pepe Bono, hablamos de Rodríguez Ibarra y otros dirigentes, o Alfonso Guerra, que jugaron un papel fundamental en la historia de España en una época determinada, ¿no? Pero es verdad que tanto la militancia y yo creo que en conjunto la ciudadanía reconocen que en estos momentos pues han pasado muchos años desde que a ellos les tocó protagonizar la primera línea de la política de este país, y por lo tanto se han sentido con la libertad de decir, bueno, yo a esos dirigentes sí les reconozco su papel fundamental en su época,
pero creemos que ahora pues, no compartimos lo que están manifestando. La situación política ha cambiado mucho, pero sobre todo libremente, pues algunas personas han dicho mi referencia política actual pues no es la de unos dirigentes que ahora mismo ni son dirigentes y son pues simples militantes, ¿no? Pero el mensaje de Pedro Sánchez o la propia coherencia que ha demostrado Pedro Sánchez han superado con creces esa referencia política que se ha convertido en histórica con los antiguos dirigentes, y la gente sobre todo quiere vivir el presente y el futuro del partido. Entonces reconocemos el papel que jugaron en su momento, pero es verdad que en la actualidad muchos de nosotros no nos reconocemos en las declaraciones que hacen en algunas ocasiones. Como una última pincelada, ¿puede ser lo acontecido este domingo y el proceso en el que se ha dado un momento ideal, una especie de antes y después en el resurgir del Partido Socialista de cara al conjunto de los españoles? Hablar de este proceso de primarias tal y como se ha desenvuelto en el Partido Socialista y tal y como está pues así estipulado, sí que supone una cierta diferenciación del resto de formaciones políticas en las que o no hay primarias directamente o hay participación de base, sí, pero no de la forma. Por ejemplo, está el caso de Podemos, en las que estos días además han estado votando en lo regional y han alcanzado unos niveles de participación pues muy bajos en relación a lo que ha conseguido reunir y movilizar el Partido Socialista de cara a esta cita. En Albacete el 87% de la participación es un dato brutal, pero a nivel nacional ha sido elevadísimo también. Esto ha supuesto, como digo, una especie de antes y después, o un renacer, al menos de parte de la imagen denostada en los últimos años del PSOE frente a los ciudadanos de este país. Estoy convencido además de que estas primarias han supuesto pues, un salto impresionante a nivel político en la política nacional de España y en la de todos los territorios, y que a partir de ahora pues tendremos que seguir hablando de primarias. Lo digo sobre todo porque es verdad que en el Partido Socialista se hablaba de primarias, luego se relajaba, personas lo cuestionaban el sistema, etcétera. Incluso hoy algún columnista en un medio local cuestiona el sistema de las primarias, y yo creo que a partir de ahora ya no tiene discusión. Muchos de los que integramos la plataforma de Pedro Sánchez hemos defendido desde hace ya prácticamente más de 20 años el sistema de primarias, y el sistema de primarias tiene una cualidad, y es que individualmente cada militante es el protagonista de la decisión final. Es decir, no es una consulta, sino que colabora, trabaja, apoya, defiende, plantea unas ideas y apoya a un candidato, pero es el último protagonista personal del resultado final. Y hemos visto además cómo las primarias en este momento pueden optar por una opción que no sea precisamente la de la suma de los dirigentes locales, provinciales o regionales. Hemos visto cómo individualmente la suma de cada uno de los votos puede representar un resultado que al fin y al cabo ese sí que es el resultado de todo el partido y que no tiene nada que ver con la decisión de 4 o 5 dirigentes. Y además en el Partido Socialista hay que abandonar la idea de hablar del partido como si fuera pues, un ente pues, no terrenal, en el que decimos no, es que esto lo ha aprobado el partido, o esto lo ha decidido el partido, o yo haré lo que el partido decide. Al final deciden personas con nombres, apellidos, con cara, y si empezamos a equiparar ya las decisiones de los partidos políticos con la de los mercados, es decir, no sabemos quién decide, pues al final ahí acabamos minando mucho la participación democrática. Por lo tanto, el partido son los militantes, no es nadie más. Y consolidaremos el sistema de primarias y consolidaremos las consultas a la militancia, porque al fin y al cabo el partido son los militantes. Yo al final lo comparo siempre con cualquier asociación, incluso una asociación de vecinos modesta. Pues finalmente quien elige los equipos directivos, quien decide qué reivindicaciones se hacen son los propios vecinos o los propios socios de esa asociación de vecinos, ¿no?
que un partido como el Partido Socialista Obrero Español no sean los militantes los que decidan la línea política y a sus dirigentes, pues es algo que no entra en lo razonable, ¿no? Por lo tanto, la voz que se oyó el domingo fue la voz de la militancia, la voz de cada uno de los militantes, y así se tiene que consolidar en el futuro. Muchísimo lo que queda por hacer todavía. Como bien ha explicado, pues hay meses importantes en los que asentar las bases de muchas cosas de cara al futuro en todos los niveles de los territorios, y de ello seguiremos, como no, conversando. Muchísimas gracias, Francho, por acompañarnos una vez más y por ofrecernos también esta valoración desde esa plataforma que desde el primer momento pues surgió entre la militancia para apoyar a Pedro Sánchez aquí en Albacete. Gracias a vosotros. Un placer. Francho Tirraseca, portavoz, como saben, de esta plataforma que se originaba ya hace varios meses y que apostó por el que finalmente ha sido elegido por la militancia del PSOE, nuevo secretario general de la formación. Este pasado domingo así se decidió en esas primarias que, ya saben, como siempre les contamos, les informamos puntualmente aquí en La Cerca desde esa noche y en días anteriores en torno a todo lo que sucedió. Ya saben que si desean escucharle las veces que desean y aclarar cualquier duda, lo pueden hacer en nuestra web www.lacerca.com. Cuídense mucho y seguiremos valorando estos y otros resultados. Hasta luego.